Feliz sábado, hermanos. ¿Cansaditos? ¿No? ¿Despiertos? Bien. Pues vamos a ponernos de rodillas para comenzar nuestro estudio en esta tarde. Que con la ayuda del Señor nos pueda ayudar a comprender este mensaje y que nos pueda reafirmar en la fe que una vez fue dada a los santos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos de rodillas en este humilde lugar para seguir estudiando tu palabra, para seguir estudiando tus consejos, tus testimonios, y nos ayudes a prepararnos para ese encuentro que muy pronto tendrá lugar cuando vengas en las nubes de los cielos. Hoy, Señor, queremos suplicarte que nos abras el entendimiento para poder comprender tus escrituras. Guíanos y dirígenos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que las cosas que han ocurrido en el pasado han quedado como ejemplo para nuestra enseñanza. Dice el libro de Romanos capítulo 15 y el versículo 4 también. Romanos capítulo 15 y el versículo 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice la palabra de Dios que fueron escritas para nuestra enseñanza. Las cosas que han pasado en el pasado. Y nosotros vamos a estudiar en esta tarde el periodo de 1840 a 1844. Ese periodo, si ustedes se dan cuenta, viene aquí en este diagrama, que miran ustedes aquí un chiquito periodo que hay de 1840, cuando terminó la sexta trompeta, el 11 de agosto de 1840, y llegamos al 22 de octubre de 1844. Ven que hay un periodo de 4 años. Ese periodo lo menciona el conflicto de los siglos. Y ese periodo también lo menciona la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió durante ese periodo? Porque hay un breve tiempo, hay un espacio de tiempo entre 1840 y 1844. La Biblia dice en el libro de, vamos a colocarlo aquí, el conflicto de los siglos, en la página 397 del conflicto de los siglos, viene
esta ilustración donde nos dice la parábola de las 10 vírgenes de Mateo. Ilustra también lo que experimentaron ¿quiénes? Los adventistas. Si ustedes se dan cuenta, ahí menciona la experiencia de los adventistas. ¿Quiénes eran estos adventistas? Esos adventistas eran los que se conocía como el movimiento milerita. Son los adventistas del primer día, porque todos los que vivieron durante este periodo de 1840 a 1844 eran guardadores del primer día, del domingo. Había un pequeñito grupo que apareció en 1844, que era la iglesia bautista del séptimo día, a la que pertenecía Raquel Oaks o Raquel Preston. Pero ellos vinieron a aparecer en 1844. Y los que estaban de pie entre 1840 y 1844 eran los mileritas, el movimiento milerita que guardaba el primer día de la semana. Se les llamaba adventistas porque esperaban el advenimiento de nuestro Salvador en 1844. Ahora, dice la mensajera del Señor en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo. Y miren lo que comienza aquí, a saber, dice aquí, la destrucción de Jerusalén. Si nosotros esta línea que tenemos aquí la recorriéramos para atrás, comenzaríamos en el año 70, que es cuando se llevó a cabo la destrucción de Jerusalén. La gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales. Es decir, si nosotros comenzaríamos, imagínense que aquí dice el año 70, luego los 1260 años de persecución papal, como encontramos aquí, de las persecuciones paganas y papales, y luego dice el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Vamos a buscar el primer evento en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 36 y 37. Mateo capítulo 23 y el versículo 36 al 37. Dice la Biblia: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisistes? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ahí el Señor está llorando ¿por quién? Por Jerusalén.
Y aquí en el versículo 1 y 2 de Mateo 24, la mensajera del Señor nos dice que en contestación a la pregunta de sus discípulos, Él dice, ¿qué es lo que le preguntaron sus discípulos? Dice aquí, en el versículo 3, y sentándose Él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué preguntaron los discípulos? Las señales, como dice aquí, las señales de su venida y del fin del mundo y el tiempo. El Señor Jesús en el versículo 2 da una de las primeras señales. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 70. Estaba escrito también en el libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a leer Daniel, capítulo 9. Dice la Biblia en el versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. ¿Qué iba a ser destruido? El santuario y la ciudad. Por eso miramos aquí que la mensajera del Señor dice que el Señor les está contestando la pregunta acerca de la señal de su venida y del fin del mundo. Y comienza con la destrucción de Jerusalén y el templo, la gran tribulación. ¿Dónde aparece la gran tribulación? En Mateo capítulo 24. Vamos a regresar a Mateo capítulo 24. Este es el contexto de lo que el Señor está escribiendo y dejándoles a los discípulos para luego relatarles las parábolas de las 10 vírgenes. Este es el contexto. Mateo 24 y Mateo 25 es el mismo sermón. Fue dado en el mismo tiempo. Solo que aquí en la Biblia está dividida por capítulo 24 y capítulo 25. Pero el capítulo 25 es la continuación del sermón del capítulo 24. En el capítulo 24 encontramos que dice, versículo 21, o vamos a leer en el versículo 15. Mateo 24, 15, ¿ya lo tienen? Dice, por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo el que le entienda. ¿Quién es esta abominación desoladora? El ejército romano. Esa es la abominación desoladora. El ejército romano. Y dice aquí, cuando vieres la abominación desoladora, es decir, cuando se presente el ejército romano, dice la Biblia, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa.
Y hay de las que estén encinta y de los que amamanten en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Aquí, si nos vamos a la historia, esto está ocurriendo en el año 66 después de Cristo, cuando el Señor les está diciendo: cuando ustedes miren al ejército romano allá afuera de Jerusalén, huyan, corran. Y luego llegamos al año 70, cuando fue destruida la ciudad y el templo. Entonces viene en el versículo 21, dice: porque habrá entonces, y ahí aparece la expresión, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. ¿Y qué es lo que menciona el conflicto de los siglos? La gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales. Esa gran persecución comenzó desde los días de Cristo, especialmente después de haber mencionado la destrucción de Jerusalén, y añádale todavía más los 1260 años de persecución papal. Por eso dice la Biblia que es una persecución tan grande como no ha habido ni habrá jamás, porque es la persecución más larga de la historia. Suceden las cruzadas, la Inquisición, el oscuramiento, no existía la Biblia. Todo eso entra ahí, hermana. Como usted menciona, viene la persecución por Roma pagana. Luego esa persecución se intensifica a través de la Roma papal, y por eso se le llama la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales. Luego, ¿qué menciona? El oscurecimiento del sol. Si ustedes miran aquí, ustedes ven aquí una fecha. ¿Cuál es esa fecha? 1755. ¿Qué ocurrió en 1755? Ahí terminaron los 1260 años. No. ¿Qué ocurrió el año 1755? Ahí ocurrió un terremoto. Se le llama el terremoto de Lisboa en Portugal. Es lo que ocurrió aquí. Cuando se abrió el sexto sello. Exactamente. Entonces, por eso dice aquí, 1780, ¿qué ocurrió? Ahora sí, el oscurecimiento del sol y la luna se convirtió en sangre. ¿Qué ocurrió en 1798? No, es la herida del papado. 1798, la herida del papado por el general Berthier. ¿Qué ocurrió en 1833? La caída de las estrellas. Por eso dice aquí, el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas, 1833. Después, en el sermón de Mateo 24, después habló de su venida en su reino y refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? En Mateo capítulo 24, versículo 44. Miren lo que dice. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros
estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y luego les va a referir ¿qué cosa? Una parábola. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a su tiempo? Por eso dice aquí, a partir de 1833, ¿qué iba a ocurrir? Iban a haber dos clases de siervos: el siervo fiel y el siervo infiel. ¿Qué van a hacer estos siervos? Uno va a anunciar la venida del Hijo del Hombre y el otro va a decir: mi Señor tarda en venir. Por eso dice, versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus compañeros y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que para 1833 había dos clases de siervos: el siervo fiel y el siervo infiel. ¿Qué iba a anunciar el siervo fiel? La venida del Hijo del Hombre. ¿Qué iglesia de las 7 o qué periodo de las 7 iglesias está en 1833? ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia es la que está en 1833? Es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la que está de pie en 1833. Y fíjense lo que hace el siervo fiel de la iglesia de Filadelfia. Vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 10 y 11. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 11. Miren lo que dice. Y miren lo que le dice al siervo fiel. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Así que ahí dice que el Señor, ¿qué iba a hacer? Los iba a probar, les iba a dar una prueba. ¿Cuál era esa prueba? La prueba es el chasco de 1844. Esa es la prueba. Ahí estamos hablando del último, del final de la iglesia de Filadelfia. Al final de la iglesia de Filadelfia. Estamos hablando de al final del periodo de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, 1833 a 1844. Es el periodo de la iglesia de Filadelfia. Primero le dice que a la iglesia de Filadelfia le va a mandar una prueba.
Y luego les dice también que Él los va a guardar de esa prueba. Así que hay unos que van a pasar la prueba, el siervo fiel, y hay unos que no van a pasar la prueba, el siervo infiel. En otras palabras, hay unos que van a ser considerados vírgenes prudentes y hay otros que van a ser considerados vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes son el siervo fiel y las vírgenes insensatas el siervo malo. Por eso sigue diciendo en la iglesia de Filadelfia. ¿Qué iba a predicar la iglesia de Filadelfia? Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que, ¿qué es lo que iban a predicar? Que quién venía pronto. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso la predicación de la venida del Hijo del Hombre comenzó 1833 y la hora de prueba llegaría 1844. También nos dice quién comenzó a predicar oficialmente en 1833 que Cristo venía pronto. Guillermo Miller comenzó a predicar Cristo viene pronto. ¿Bajo qué profecía comenzó a predicar Guillermo Miller? Bajo la profecía de Daniel 8:14, esta línea profética de 1844. Ellos tenían la fecha de 1843. Luego se corrigió bajo el clamor de medianoche. Así que estamos mirando entonces que la parábola del siervo fiel y el siervo infiel y la parábola que nos está relatando el conflicto de los siglos que dice aquí, y refirió la parábola que describe las dos clases de siervo que esperarían su aparecimiento. ¿Cuándo estaban esperando que Cristo iba a aparecer? 1844. Luego sigue diciendo, el capítulo 25 empieza con las palabras, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y luego, ¿qué dice? Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días de la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. ¿Se dan cuenta? Van juntos capítulo 24 y capítulo 25. Aquí se presenta la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Aquí está el periodo de la iglesia de Filadelfia, de 1833 a 1844. Aquí está el periodo de los dos siervos, el siervo fiel y el siervo infiel. Luego dice, Cristo les relató una parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes comenzará en 1844 en adelante, porque es el periodo de ¿quién? Aquí se presenta la iglesia que vive en los últimos días.
¿Cuál es la iglesia que vive en los últimos días? La iglesia de la Odisea. ¿Cuándo comenzó la iglesia de la Odisea? En 1844. Al sonar de la séptima trompeta. Muy bien. Tenemos una buena alumna. Está aprendiendo. Ahora, ¿cómo comienza Mateo 25? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En 1844, todas las vírgenes, que son 10, el número 10 es símbolo de totalidad. Encontramos los 10 mandamientos que están dentro del arca, totalidad. Encontramos 10 dedos que son totalidad en los que se dividió Roma pagana. Encontramos la parábola de las 10 vírgenes, que es una totalidad de los que creen en Jesús. Y aquí nos dice en el capítulo 25 de Mateo, 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. Estas 10 vírgenes, aquí lo voy a colocar, salieron a recibir al esposo. Si miran ustedes aquí, enero, febrero, marzo, abril. ¿De qué año? De 1844. Todas salieron a recibir al esposo porque creían que el 19 de abril venía Cristo a la tierra. Esto se conoce como el primer chasco. Primero, Guillermo Miller empezó a enseñar que Cristo venía el 21 de marzo. Luego, utilizando el calendario caraíta, se dio cuenta de que venía atrasado el calendario judío por un mes. Por eso, del 21 de marzo, William Miller se movió a el 19 de abril. Aquí tenemos 3 calendarios, hermanos. Tenemos el calendario gregoriano, es en el cual estamos. Tenemos el calendario judío, rabínico. Y tenemos el calendario caraíta. 3 calendarios tenemos aquí. Bajo el calendario caraíta, Miller movió del 21 de marzo al 19 de abril. Y las 10 vírgenes en 1844 salieron a recibir al esposo. Todas salieron a recibir al esposo aquí. ¿En qué periodo estamos? Al finalizar Filadelfia. Los últimos meses del periodo de la iglesia de Filadelfia. Luego dice aquí, vamos a mirar lo que nos sigue diciendo la mensajera del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. ¿Cuántos salieron a recibir al esposo? 10, las 10. Pero 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. En otras partes, 5 eran siervos infieles y 5 eran siervos prudentes. Porque las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Saben cuál es el cimiento de las 5 prudentes? ¿Saben cuál es el cimiento? La palabra de Dios. Pero las 10 vírgenes tenían lámpara, ¿no es así? Y las 10 vírgenes tenían la palabra de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia? Que las 5 vírgenes prudentes estudiaban su Biblia y tenían el conocimiento inspirado de Dios bajo un estudio de las Sagradas Escrituras. Es decir, ellas entendían lo que estaba aconteciendo. ¿Qué era lo que tenían las insensatas? Tenían la palabra, pero no la estudiaban por ellas mismas. Ellas se dejaban guiar por los predicadores, por lo que escuchaban solamente, pero no tenían un asentamiento en la verdad. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo cuando usted se sienta a estudiar bajo la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo la convence a usted. Y cuando la convence a usted, el Espíritu Santo se queda sellado como una marca en su mente que nadie lo puede mover de ahí. Y que llega usted a decir, así como cuando llega un destello de la gloria de Dios que dice, ahora lo puedo entender y se lo puedo explicar a otro. ¿Ven la diferencia? O sea, eso es hermoso, hermanos, cuando usted agarra su Biblia, se sienta a estudiar, toma sus notas y al final del estudio usted dice, ahora entiendo este versículo. El comentario dice que ellas también sellaron su conocimiento con el Espíritu Santo. Amén. Eso hace la diferencia, ¿no? Tener al Espíritu Santo con no tenerlo, aunque tengamos la Biblia. Exacto, hermano. Las 10 tenían la Biblia porque dice las 10 tenían lámparas. Lo que no tenían era aceite extra. Es decir, no tenían el conocimiento que el Espíritu Santo da bajo un estudio personal, sino que solamente tenían, bueno, es que esto yo lo aprendí del pastor y así me quedé. No, es algo que usted tiene que ir a estudiar por usted mismo y se tiene que convencer bajo la dirección del Espíritu Santo. El comentario también dice, ellas habían aceptado la gracia. Amén. Por eso aquí estamos mirando, dice, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Eso va a ser importante, hermanos, cuando llegue la hora de prueba. Va a ser importante. Cuando llegue la hora de prueba, va a ser importante porque ese estudio y esa comunión personal con Dios es la que va a definir a el remanente. Dice aquí, porque las insensatas cuando tomaron sus lámparas no tomaron aceite consigo. Tomaron la palabra,
el pastor les decía, lean Mateo 25, y ellas abrían la palabra y leían Mateo 25. Pero no iban a su casa a estudiar, solamente se quedaban con lo que dijo el pastor. Pero las prudentes, viene un pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Es decir, agarraron la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, se sentaron a estudiar la Biblia y el Espíritu Santo las llevó al conocimiento de la verdad. Y se asentaron en la verdad, se anclaron en esa verdad. Dice, tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Fíjense aquí que dice, tardándose el esposo. Cuando nosotros miramos aquí, en este diagrama, aquí comenzó la tardanza. Ellos esperaban el 19 de abril la venida del Señor. No vino el Señor. Ven que aquí aparece tardanza, porque de abril a agosto fue un periodo de tardanza. Tardándose el esposo, que decía la parábola. Cabecearon todas y se durmieron. Es decir, durante abril, mayo, junio, julio y parte de agosto, todas se durmieron. Cabecearon. Dice la palabra del Señor, tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Cuando nosotros miramos aquí, en este diagrama, una vez que pasa la tardanza, ¿qué se oyó? El clamor. Se le conoce como el clamor de medianoche. ¿Qué decía el clamor de medianoche? He aquí que viene el esposo. Ese clamor comenzó el 15 de agosto hasta el 22 de octubre. ¿Quiénes dieron este clamor de medianoche? Vamos a mirar lo que nos dice la mensajera del Señor. Se comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Es decir, cuando se comenzó a dar el mensaje del primer ángel, ¿qué comenzó? Una obra de reforma. Si miran ustedes aquí el mensaje del primer ángel, ¿saben qué fecha tiene aquí? 1837. El mensaje del primer ángel comenzó 1833 con Guillermo Miller. Siguió por 1837 y llegó hasta 1844.
El mensaje del segundo ángel que tenemos aquí, si lo miran aquí, el que dice ha caído Babilonia, ¿saben cuándo se dio? 1843. Y lo están colocando en el calendario caraíta. Por eso aparece 1843. Calendario gregoriano sería 1844. Ese es el cómputo. Ahora, por eso dice aquí, cuando se comenzó a dar el mensaje del primer ángel que viene en sus comienzos, va pasando por en medio, que comenzó 1833, va avanzando, va creciendo el mensaje del primer ángel hasta llegar a 1844. Por eso dice aquí que cuando se daba el mensaje del primer ángel, se comprendía que la hora de su juicio era la hora de la venida del Señor Jesús a la tierra. Por eso cuando los mileritas predicaban, la hora de su juicio ha llegado, ellos decían, la hora de su venida ha llegado. Y por eso ellos esperaban a Cristo en 1844, el 19 de abril. Sigue diciendo, tanto en esta parábola como en la de Mateo 24 se representan dos clases de personas. ¿Cuántas clases de personas? Dos clases. Sigue diciendo, unas y otras habían tomado sus lámparas. ¿Y qué es la lámpara? De aquí mismo nos da la respuesta, la Biblia. La lámpara es la Biblia. Y a su luz, ¿qué dice aquí? Salieron a recibir al esposo. Pero mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y eso es lo que dice la hermana Vero. Dice aquí, estas últimas, las prudentes, habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda, a fin de conocer la verdad. ¿Qué dice que tenían las prudentes? Habían, ¿qué cosa? Estudiado las escrituras. ¿Ven la diferencia? Hay un grupo que no estudia, que solamente es oidora. Y yo no digo que sea malo ser oidor, pero hay que comprobar si lo que el pastor o el predicador está diciendo. ¿Y cómo voy a saber yo si él me está predicando la verdad? Estudiando la palabra de Dios. Hay que ser como los bereanos. Estudiar la palabra de Dios y el mismo Espíritu nos va a llevar al mismo sentir, al mismo pensar y a la misma posición. Y aquí miramos dos clases de adventistas, porque estos son los adventistas que estaban esperando la venida del esposo. Hoy también hay dos clases de adventistas. Los que estamos esperando la venida del Señor, pero unos van a ser siervos fieles y otros van a ser siervos infieles. Unos adventistas no solamente van a ser oidores, sino que van a ser estudiosos de la palabra de Dios, que van a estudiar, dice aquí, a fin de conocer la verdad. Habían estudiado las escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor
que hubiese pureza en su corazón y su vida. ¿A dónde nos lleva el estudio de la palabra del Señor? A vivir en un estado de pureza. Y un estado de pureza en la vida. ¿Qué más tenían las 5 vírgenes prudentes? Tenían experiencia personal. ¿Qué puede ser eso de experiencia personal? Conocían a Dios, conocían a Cristo, sabían que Él quería y ellas estaban dispuestas a obedecer. Experiencia es alguien que lo vive, que lo practica, que lo hace. Es como cuando nos ilustra, se ponía a un toro y a un buey y se les ponía un yugo. El buey está agarrando experiencia del toro, porque está haciendo lo mismo que hace el toro y está siendo enseñado por el toro y está agarrando experiencia el buey joven del toro. Así de igual manera, yo agarro, me pongo a estudiar el diagrama, el Señor me lleva a las mismas conclusiones que llevó a los pioneros. Y ahora, ¿qué me hace falta? La experiencia. ¿Cómo voy a agarrar yo experiencia, hermanos? Compartiendo esto, explicándolo, enseñándolo, dándoselos a otros hermanos, predicándolo de lugar en lugar. Así es como se obtiene la experiencia. Y eso era lo que tenían las 5 vírgenes prudentes. Tenían experiencia de la fe en Dios y de lo que estaban estudiando. Por eso dice aquí, tenían experiencia personal, fe en Dios y en su palabra. Y esto no podían borrarlo el desengaño y la dilación. ¿Ven la diferencia? No podía borrarlo el desengaño, es decir, lo que ellos entendían, lo que ellos habían estudiado, ellos decían, pero es que aquí dice así. No entiendo cómo nos pudimos equivocar. El pastor también hablando de tener una experiencia personal de fe con Dios, no les costaba obedecer, porque estaba la experiencia. Cuando muchas veces, porque muchas veces lo hemos escuchado, que debemos de tener una experiencia con Dios, mientras no la tengamos, nos va a costar mucho obedecer. Así es, hermana. La experiencia que usted menciona es la relación personal con Dios. Y estos hombres tenían, cuando digo hombres, incluye ancianos, jóvenes, niños, niñitas, vírgenes, todos ellos tenían esa experiencia personal. Las prudentes, no las insensatas. Ellas no tienen experiencia. Sigue diciendo, en cuanto a las otras vírgenes, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Habían obrado, ¿qué cosa? Oh, ven una gran diferencia. Habían obrado por impulso. Es como cuando un predicador sale y empieza a enseñar las 7 trompetas a el futuro y le mete ciencia ficción, les mete meteoritos, les mete un pozo del abismo que está en el centro de la tierra, que ahí es donde vive Satanás y sus demonios, les mete que las películas de Hollywood, que los Simpsons, que para dar sus interpretaciones, y solamente se mueven por impulso.
por sentimiento, por emoción, pero no bajo un asentamiento de la palabra, un asentamiento de la verdad. Mientras las prudentes, estudio diario de la Biblia, mientras las insensatas, impulso, sentimiento, emoción. ¿Ven la diferencia? Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas. Es decir, no tenían fe, no tenían aceite, no tenían ese estudio diario, no tenían esa convicción de la palabra. Es como decir, todos los sábados nada más voy por costumbre a la iglesia, pero no obedezco lo que Dios. No tienes esa relación con Dios de decir, voy al templo para encontrarme con mi Señor. Esa es una gran diferencia. Y aquí dice que se habían apoyado ¿en qué? En la fe de sus hermanas. Es decir, yo me apoyo en lo que cree el pastor. Yo me apoyo en lo que cree la hermana. Pero no me apoyo en lo que dice la palabra, el escrito está. Y entonces estas 5 vírgenes insensatas oían los sermones que decían, Cristo viene, Cristo viene. 19 de abril, Cristo va a venir. 22 de octubre, Cristo va a venir. Y entonces, como ellas esperaban que Cristo iba a venir y que al venir Cristo iba a consumir la tierra con fuego, ellas decían, uy, pues tengo miedo de ser quemado. Entonces me voy a unir al movimiento, voy a aceptar el mensaje, pero no porque yo lo crea o lo haya estudiado, sino porque ahí andan unos que andan diciendo. En esa diferencia de virgen podríamos decir las otras eran convertidas y ellas eran convencidas, mas no convertidas. Exacto, hermana. Las prudentes eran convertidas y las insensatas inconversas. Convencidas del mensaje, no lo mismo. Estaban convencidas de que se predicaba un mensaje, pero no creían ese mensaje. Dice aquí, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas, satisfechas las insensatas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. ¿Ven cómo las insensatas solamente se mueven por sentimentalismo, por emoción, por miedo, por temor y no por un convencimiento de la verdad declarada en las Sagradas Escrituras? Lo mismo va a ocurrir hoy en este tiempo, hermanos. Cuando venga la ley dominical, que es otra prueba, todas las vírgenes tenemos lámpara, ¿no es así? ¿Y cuántos creemos que sí va a llegar esa ley dominical? Todos creemos. Pero cuando llegue la ley dominical, va a haber 2 clases. Las prudentes y las insensatas. Por eso dice aquí, sin comprender a fondo la verdad, y estamos hablando de cristianos. A fondo y otros son convertidos superficiales. Convertidos a fondo y otros convertidos superficialmente. Y estamos hablando de 2 clases de adventistas que tienen este mismo libro, las Sagradas Escrituras. Las 2 las tienen, las 2 clases de vírgenes. Todas las vírgenes tienen lámpara.
Unas se mueven por emociones, mientras las otras se mueven por un categórico, así dice Jehová. Unas estudian la Biblia, las otras solamente oyen, escuchan. Unas tienen su fe arraigada en la palabra, mientras otras, bueno, es que yo creo como dice mi pastor, como dice el hombre. Por eso dice aquí, habían salido a recibir al Señor. Así salieron a recibir al Señor. Unas bajo sentimiento y otras bajo un asentamiento en la verdad. Las 10 vírgenes salieron. Las insensatas, ¿cómo salieron a recibir al Señor? Llenas de esperanza. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor hoy? Todos, las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes vamos a salir a esperar al Señor, ¿no es así? Y las 10 vírgenes tienen esperanza. Llenas de esperanza las insensatas en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. Cuando llegó este periodo de la tardanza, ellas esperaban, las insensatas, el 19 de abril. Llegó la prueba a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué no tenían las insensatas? El aceite, el conocimiento personal, la relación personal. ¿En qué estaba fundada su fe? En impulso, en emociones, en sentimentalismo. Cuando llegó esta primera prueba, el 19 de abril de 1844, y comenzó la tardanza, las 5 vírgenes insensatas, ¿estaban preparadas para esa tardanza? No estaban preparadas. ¿Por qué no estaban preparadas? Porque su fe estaba fundada sobre la arena, mientras que las prudentes su fe estaba fundada sobre la roca. Dice aquí que cuando vinieron el periodo de la tardanza y el contratiempo, y vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. Dice la Biblia, tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. ¿Qué significa la tardanza? Significa 3 cosas. 1, representa la expiración del plazo, la tardanza. El tiempo había llegado, 19 de abril, llegó el tiempo. Cuando Miller dijo, el 19 de abril viene Cristo. Ahí comienza la tardanza. ¿Qué más dice el conflicto de los siglos? Dice, la tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba el Señor, el contratiempo y la demora aparente. Contratiempo y la demora aparente. ¿Cuál es el contratiempo?
El contratiempo es que la Biblia decía el 10º día del 7º mes. No decía en la primavera, sino que la Biblia decía en el otoño. Ese es un contratiempo. Ellos esperaban la venida en la primavera. Y el día de la expiación se realizaba en el otoño. Ese fue un contratiempo. Y luego dice aquí, y la demora aparente. Eso es lo que significa tardándose el esposo. La demora aparente. ¿Cuál fue el tiempo de demora? Parte de abril, mayo, junio, julio y parte de agosto. Ese es el periodo de la demora. Sigue diciendo la mensajera. En ese momento de incertidumbre, de esos meses, el interés, ¿qué dice aquí? De los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. ¿De quién está hablando aquí? De las insensatas. ¿Cómo era su interés? Superficial. ¿Eran sinceros? Eran sinceros a medias, no completamente. ¿Y qué pasó con sus esfuerzos de esperar al Señor? Vacilaron y desaparecieron. Aquí aparecen las dos clases, las prudentes y las insensatas. Ya nos dijo lo que le ocurrió a las imprudentes. Empezaron a vacilar, empezaron a perder el interés de la segunda venida, empezaron a perder su fe. ¿Qué ocurrió con las prudentes? Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies, ¿qué cosa? Una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Ven las prudentes? Las prudentes dice que descansaban en un conocimiento personal de la Biblia. Qué bonito es esa frase. ¿Ven qué bonito es conocer la palabra del Señor por nosotros mismos? ¿Ven lo que va a hacer la diferencia en nuestro estudio personal y nuestra comunión personal con Dios? Eso va a ser una gran diferencia en este tiempo final. Por eso dice aquí, cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó. ¿Qué cosa abandonó? Su fe. La otra siguió esperando pacientemente ¿hasta qué? Hasta que se le diese mayor luz. Aquí encontramos, en este periodo de tardanza, las insensatas perdieron su fe. ¿Y las prudentes qué hicieron? Esperaron a recibir más luz. ¿Y cómo esperaron a recibir más luz? Ellas siguieron estudiando la palabra de Dios. Dijeron, ¿por qué Cristo no vino el 19 de abril? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué contratiempo se nos presentó?
¿Por qué? ¿Por qué? Entre estos que están simbolizados por las vírgenes prudentes, Dios decidió enviarles más luz a estos hermanos que siguieron esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz a un hombre que se llama Samuel Snow. ¿Saben quién es Samuel Snow? Samuel Snow, aquí no lo tengo. Samuel Snow la Biblia nos dice, y el espíritu de profecía nos dice que Samuel Snow fue el que llegó a estudiar y que Dios reveló a través de él que Cristo venía el 10º día del 7º mes. Samuel Snow. Dice aquí, sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando venga la ley dominical, que es una prueba que se nos avecina, esa prueba de la ley dominical, ¿la vamos a pasar en grupo o la vamos a pasar individualmente? La vamos a pasar individualmente. Imagínense ustedes, llega la ley dominical aquí en Estados Unidos, se activa, ya está la ley dominical, se activa y se empieza a implementar en los diferentes estados de América, de los Estados Unidos. Y le llegan a nuestros hermanos allá en Atlanta y se pone la ley dominical. Los hermanos que están allá le van a preguntar al hermano que está en California, ¿qué debo hacer? Va uno a responder individualmente. Cuando estemos delante de los concilios, vamos a responder individualmente. Cuando llegó la tardanza y cuando llegó el día en que el Señor envió esa luz a través del hermano Samuel Snow, el 15 de agosto, cada uno en forma personal decidió individualmente si ahora creía que Cristo venía el 22 de octubre. Fueron probados ahora individualmente. Ya no fue en grupo. Cada cual, dice, debía sostenerse por sí mismo o caer. Tardándose pues el esposo, ¿qué decía la parábola? Cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Mateo 25, versículos 5 al 7.
¿Qué se anuncia ahora? Nuevamente. Ahí viene el esposo. Y luego miren lo que dice. ¿En qué fecha dice aquí? En el verano de 1844. Por eso tenemos aquí enero, febrero y parte de marzo, invierno. Parte de marzo, abril, mayo y parte de junio, primavera. Parte de junio, julio, agosto y septiembre, que es el verano. En el verano de 1844, ¿qué decía la profecía? En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, ¿ven? Verano, otoño. Habían dicho que aquí se cumplían las profecías de las 2300 tardes y mañanas. 19 de abril culminan las 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será purificado, es decir, viene Cristo. Para ellos la purificación del santuario era la purificación de la tierra con fuego. No la purificación de un santuario celestial. Hasta ahí todavía los mileritas adventistas no sabían que existía un santuario en el cielo. Ellos decían purificación del santuario, 19 de abril, purificación de la tierra, la segunda venida y nos vamos con Cristo al cielo. Pero Dios les iba a enviar más luz. En el verano llegó esa luz. Dice aquí, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la Escritura. He aquí que viene el esposo. Así que cuando ellos llegaron a esta luz que Dios les envió a través del hermano Snow, ellos empezaron a decir literalmente, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Por eso dice aquí, descubrieron que se extendía, que el mensaje se extendía de abril a octubre, se extendía el mensaje. Ellos lo esperaban en la primavera, pero la profecía decía otoño. Si ustedes miran aquí en el diagrama del otoño del 457 a el otoño de 1844, 2300 años exactitos, de otoño a otoño. Ellos esperaban de otoño a primavera. Pero luego les llegó la luz y fue de otoño a otoño, donde ellos esperaban al Señor. Por eso dice aquí, lo que condujo a, ¿qué dice aquí? Este movimiento, ¿qué era entonces? Era un movimiento, fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de las 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 457. Otoño del año
457 antes de Cristo. Ven ustedes, hermanos, que cuando nosotros compaginamos Biblia, espíritu de profecía y diagrama de los pioneros, se hace así, mire. Se engrana todo exactamente. Todo exactamente. Y eso es mensaje puro adventista. Miren qué más sigue diciendo. Y no a principios de, ¿qué dice aquí? Del año, como se había creído anteriormente. ¿Ven? Ellos esperaban en la primavera, pero se dieron cuenta que ahora era en el otoño. Contando desde el otoño del 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Sigue diciendo, en la parábola de Mateo 25, el tiempo de espera y el cabeceo son seguidos de la venida del esposo. Esto estaba de acuerdo con los argumentos que se acababan de presentar y que se basaban tanto en las profecías como en los símbolos. Para muchos entrañaban gran poder convincente de su verdad y el clamor de medianoche fue proclamado por miles de creyentes. Por eso aquí, el verano, ¿qué comenzó? El clamor de medianoche. ¿Hasta dónde llegó ese clamor? Hasta el otoño de 1844. ¿Cuál era el mensaje? He aquí, viene el esposo. ¿Cuándo llega? El 22 de octubre. De acuerdo a la profecía de Levítico 16, el 10º día del 7º mes, día de la expiación, cuando se purificará la tierra con fuego en la venida del Señor Jesús. Ellos predicaban bajo esa luz. Muchos dicen, muchos de los futuristas, de los falsos profetas, de los falsos pastores, ellos dicen, los pioneros se equivocaron. Los pioneros se equivocaron. Se equivocaron en las trompetas, se equivocaron porque ellos esperaban a Cristo en la primavera, en marzo, en abril, ellos se equivocaron. Pero no nos está diciendo el conflicto, la mensajera del Señor y las verdades que ellos publicaron después, que ellos corrigieron esos errores. No hay profecía más larga y exacta que esta. Si se hubieran equivocado, no lo hubieran seguido publicando. Ya teníamos el don profético y se mantuvieron en estas preciosas cadenas proféticas, en estas líneas de profecía. Para ellos, los que levantaron, los que salieron de este remanente que salió de el chasco de 1844, ellos predicaban estas verdades a la luz del historicismo, no a la luz del futurismo como se enseña hoy. Por eso miren lo que dice aquí. A partir de aquí, del 15 de agosto al 22 de octubre, miren lo que ocurrió. Como marea creciente, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta a lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada.
temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios. Este movimiento recordaba los periodos sucesivos de la humillación y de conversión al Señor que entre los antiguos israelitas salían resultar de las reconvenciones dadas por los siervos de Dios. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Había en él poco gozo extático, sino más bien un profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados y renunciación al mundo. El anhelo de los espíritus abrumados era prepararse para recibir al Señor. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reserva. ¿Cómo estaban esperando ese día, hermanos? Por eso dice aquí, hay una cita que nos habla de esta fecha. Miren lo que dice aquí. Entre los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Cuando hablamos del otoño, hablamos de septiembre y octubre, el otoño, porque en esos días, semanas y esos 2 meses, la mano de Dios estaba dirigiendo el movimiento. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. ¿Cuándo se mantenía este espíritu? De que Dios los había guiado en la verdad. ¿Cuándo fue escrito o quedó editado finalmente el conflicto de los siglos? 1911. Y en 1911 todavía habían algunos pocos que habían participado de este 22 de octubre de 1844. ¿Quién era una de ellas? Elena G. de White. Ella participó de este chasco, de este evento, de esta prueba, y dice ella, en 1911, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes, ¿en qué? En la verdad, verdad que está ilustrada en este diagrama, que se han mantenido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. ¿De quién era esta obra? ¿Estaba en la profecía? Estaba en la profecía, hermanos. Vamos a ir finalizando. Al clamar, he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Los que esperaban se levantaron y aderezaron sus lámparas. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocidos. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios.
no fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos, los que oyeron y obedecieron primero al llamamiento. Los campesinos abandonaban sus cosechas en los campos. Los artesanos dejaban sus herramientas y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso. Los que anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse a este movimiento. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones. En la providencia de Dios, esta proclamación se unió con el segundo mensaje angélico y dio poder a la obra. ¿Se dan cuenta, hermanos, que lo mismo que ocurrió en el pasado es lo mismo que va a ocurrir en el presente? ¿Quiénes van a finalizar con la obra del mensaje del tercer ángel? Los hombres humildes y piadosos. Ahí en su Biblia de estudios, y con esta cita terminamos, en el libro de Apocalipsis viene una cita que no la colocamos en la diapositiva porque ustedes la tienen en sus manos. En el capítulo 10 de Apocalipsis, miren lo que dice, hablando de, en el versículo donde nos habla del versículo 5 y 6, también en el 4, dice aquí, vamos a leer el versículo 4 primero. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Miren lo que dice en la Biblia de estudio ahí abajo donde comienza y dice la luz especial. ¿Ya lo encontraron? Dice, la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. En otras palabras, entre los años de 1840 a 1844. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Y luego miren lo que dice. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844.
Lo que hemos estudiado en esta tarde, hermanos, es este periodo de 1840 a 1844. ¿Y en dónde está relatado ese periodo? En la parábola de las 10 vírgenes. Hay un panfleto que deberíamos todos nosotros de tener. Se llama Los 7 pilares de nuestra fe. Y dice, hay que sostener cada pilar. Y aquí nos habla de cómo nosotros, uno, como las vírgenes prudentes, tenemos que conocer por experiencia personal nuestra Biblia, nuestra historia, nuestras profecías y cómo surgimos en la historia profética, personalmente. Usted hoy en día le pregunta a un adventista nominal, ¿y cómo viniste a la existencia? Enséñame en la palabra de Dios cómo surgiste en la profecía. ¿Y sabe qué? No se la puede explicar. No sabe ni cómo vinieron. Entonces, ¿cómo puedes demostrar bíblicamente que tu iglesia es la iglesia verdadera? ¿Y cómo puedes demostrar que tu iglesia está en las Sagradas Escrituras? ¿Y cómo puedes demostrar que tu iglesia está en la historia profética? Es ¿cómo, hermanos? Solamente nos hemos hecho adventistas por haber oído que la iglesia adventista tiene mucha luz, tiene conocimiento, no comen carne, guardan el sábado. ¿Solamente por eso nos hicimos adventistas? ¿O porque el Señor nos ha llevado a un pleno conocimiento de la verdad a través de la Biblia? ¿Ven la diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas? ¿Qué dice el pastor Logro? Que en estos tiempos millares de adventistas se iban a unir a una iglesia sin el conocimiento de su historia y iban a resultar en una iglesia ignorante. Así es. Por eso, hermanos, no es que exaltemos a la iglesia adventista del séptimo día, sino que exaltamos la palabra de Dios y las profecías, y en la profecía nos revela un remanente que entró al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 y que su experiencia está revelada a través de las Sagradas Escrituras. Así de sencillo. Por eso, estas 5 vírgenes prudentes, ¿dónde estaban fundadas? ¿Qué acabamos de leer? En la roca, en la palabra de Dios, en la doctrina. ¿Cuál era una de las características principales de las 5 vírgenes prudentes? Estudiaban la palabra de Dios personalmente. Tenían una relación personal con Dios y su Hijo Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. Eso va a hacer diferencia en el día final, en los tiempos finales.
Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener ese aceite extra y que nosotros estemos representados en una forma espiritual por estas 5 vírgenes prudentes y no que estemos representados por esas 5 vírgenes insensatas, que solamente se mueven por sentimiento, por emoción, por temor o por lo que diga el hombre, sino que estemos fundados sobre la palabra de Dios. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios por este hermoso sábado que nos ha regalado. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Cuán hermoso, Señor mi Dios, es estudiar tu palabra a la luz de las Escrituras que nos dejaste, a la luz del Espíritu Santo, bajo la guía del don profético y bajo los testimonios de nuestra historia. Queremos suplicarte, Señor, que nos coloques bajo el principio que están marcadas tus 5 vírgenes prudentes. Ellas tienen una relación personal contigo. Ellas estudian la palabra de Dios, son enseñados por el maestro de Galilea, son enseñados por Dios, como dice tu palabra, y adquieren la experiencia enseñándoselas a otro, así como tú lo hiciste. En una ocasión, tú dijiste, Señor Jesús, que no había llegado tu hora, porque no era el tiempo. Pero cuando marcaba la profecía, tú mismo dijiste, el tiempo se ha cumplido. Y comenzaste tu obra, tu ministerio en esta tierra, y comenzaste a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, a traer libertad a los cautivos. Y así de igual manera, hoy en este tiempo, tú tienes un remanente que conoce que le ha llegado su hora para comenzar a anunciar lo que tus siervos los profetas habían anunciado, que estamos dentro del lugar santísimo del santuario celestial, bajo el sonido de la 7ª trompeta, donde se anuncia el tiempo en que debía comenzar la hora de la purificación del santuario, donde se anunciaba que había llegado la hora del juicio de Dios. Y tienes a un pueblo que va a anunciar bajo el sonido de la 7ª trompeta, que están simbolizados por los 3 mensajes angélicos que van volando por en medio del cielo y que anuncian a toda nación, tribu, lengua y pueblo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ese mensaje, Señor mi Dios, los comenzaron a dar los que estaban simbolizados a través de ese remanente que quedó en el periodo de la iglesia de Filadelfia. Ellos comenzaron esta obra. Y los de la iglesia de Laodicea, que entraron al lugar santísimo en compañía de ese remanente de la iglesia de Filadelfia, siguieron anunciando que estamos en la hora del juicio. Y ahora, Señor, ese mensaje profético, los pioneros adventistas nos los han heredado para que nosotros sigamos predicando y anunciando: la hora del juicio ha llegado. Comenzó el 10º día del 7º mes y muy pronto se terminará. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para estar listo
para el encuentro con nuestro Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos aquí reunidos y que la honra y la gloria sean para usted. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso y bendito nombre de nuestro divino y Rey Salvador Jesucristo. Amén. Amén.